Hola, buen día, muy buenos días. Al micrófono Yolanda Macías, que como cada semana os acompaño en este espacio Radio Eurociudad, el espacio en el que en español y portugués os contamos las novedades de nuestro territorio común, la Eurociudad del Guadiana. Esta semana hemos tenido un evento bastante especial y ha sido la participación de la Eurociudad del Guadiana como AECT en un encuentro realizado en el marco de la Semana Europea de Regiones y Ciudades que organiza el Comité Europeo de las Regiones, y en este foro han sido abordados temas como la estrategia común para el desarrollo transfronterizo España-Portugal o el impacto que tuvo el cierre de las fronteras en territorios rayanos, en territorios transfronterizos como el nuestro. A continuación escuchamos a Luis Romão, director de la Eurociudad del Guadiana y vicepresidente de la Cámara de Vila-Real de Santo António. Muito bom dia a todos e dar os parabéns à organização por este encontro. Acho que é fundamental ouvirmos uns aos outros, percebemos um bocadinho melhor as nossas realidades e relativamente à questão da cooperação transfronteiriça, é muito importante e é muito positivo que de facto os dois governos, o português e o espanhol, comecem a trabalhar estratégias de desenvolvimento transfronteiriço entre os dois países. É muito importante e também é muito positivo que os dois governos de facto comecem a olhar para os AECTs como entidades que serão fundamentais e decisivas para o desenvolvimento sustentado dos territórios. O receio que tenho nestas questões, e vou ali um bocadinho ao encontro também da Ana Carvalho, porque acontece com os AECTs um pouco o que acontece com os próprios governos do país, ou seja, há uma dificuldade muito grande, na minha opinião, e eu falo apenas aqui para o nosso território, em que olhem para nós de uma forma equitativa, ou seja, eu já vos vou dar um exemplo daquilo que estou a falar. É importante que os governos olhem para as necessidades todas do país e não apenas para aquelas ou que são mais óbvias, ou que fazem mais barulho, ou que são mais interessantes para os centros políticos dos países, para os centros dos impérios quase, não é? Estou-vos a falar, por exemplo, da questão da ligação ferroviária. É uma questão que foi debatida mais uma vez nestas reuniões. As ligações ferroviárias que têm a ver com mobilidade e que têm a ver com aquilo que é decisivo para a dinâmica de uma eurocidade e para o desenvolvimento de regiões, nomeadamente regiões periféricas, e continuamos a ter aqui a nossa região sem sequer se dar grande importância, na minha opinião, a uma ligação que faria toda a diferença neste território. A ligação ferroviária que deveria existir entre Faro e o Elva continua a não estar na agenda. Ela agora já começou a ser aflorada por iniciativa nossa. Portanto, é um tema que tem que ser novamente debatido, tem que ser insistido, porque também é assim que as coisas acontecem. Mas em simultâneo nós vemos projetos de ligação ferroviária a acontecer noutros sítios do país. E isto, para nós que estamos aqui no Sul e que estamos numa zona muito periférica da Península Ibérica, e se juntarmos a isso um determinado atraso em termos de desenvolvimento nesta zona e afastamento sobretudo dos centros de decisão e da própria Europa, porque nós estamos longe da Europa, porque as ligações não são rápidas, nós só temos um AVE a partir de Sevilha e só temos uma ligação rápida a partir de Lisboa para Madrid, por exemplo, e de Madrid para Barcelona e de Barcelona para a Europa, etc, etc. E portanto isto é um daqueles projetos que nos faz todo o sentido de existir. E se por um lado em vez dos governos de facto agora mais preocupados com esta cooperação, ainda continuam a encontrar aqui maiores preocupações com determinadas zonas do país. Se calhar a culpa é nossa, eu costumo dizer sempre que se calhar a culpa é dos políticos aqui na zona do Algarve, desta zona de Ayamonte e de Casparim, do Elva, se calhar somos nós que não somos capazes de reivindicar. A Eurocidade quer assumir um bocadinho esse papel e nós estamos a assumir esse papel, que é um papel também, no fundo, de criar aqui uma espécie de lobby para que possamos, de facto, trazer para esta região iniciativas ou empreendimentos que, de facto, façam evoluir a região. A Eurocidade tem que ser isso mesmo. A continuación escuchamos a José Lago, director de la AECT de la Eurorregión Galicia Norte de Portugal. Comparto las opiniones. Ojalá en todos hubiera una unanimidad, una sintonía de opiniones tan grande como hay en este foro. Y yo también comparto, sobre todo con lo que decía Pablo, la idea de que quiero ser moderadamente optimista
Es evidente que si Europa se fue haciendo pequeños pasos, la cooperación también hay que ir haciéndola poco a poco. El hecho de que haya una estrategia de desarrollo transfronterizo, aunque ésta sea matizable y mejorable y tenga mucho de despotismo ilustrado, de intervención de los estados centrales y no de los territorios tanto de frontera, es un primer paso, es un paso adelante importante y además en el que yo creo que nosotros, como grupo, entre comillas, organizado, sí que tenemos que estar detrás, vigilantes, para ver que efectivamente se vaya cumpliendo esto y que se vaya avanzando cara a una descentralización real del territorio. Es verdad que hubo una descentralización importante en España en estos últimos 30 años. Portugal todavía está ahora, hoy precisamente, ayer precisamente en las elecciones a las CCDRs, con la idea que tienen además de seguir en un camino hacia esa descentralización. Debemos todos seguir apoyándolo y vigilar que los fondos lleguen y, al ser posible, vayamos teniendo mayor peso cada vez en la gestión y la decisión sobre el destino de todos estos fondos. Y cambiando de asunto, esta semana prosiguen los trabajos de Territorio Museo, esas acciones que se están desarrollando a través de una empresa especializada, Latente Gestión Cultural, que está realizando el trabajo de campo, el levantamiento, para conocer cuáles son los recursos, los bienes culturales que se pueden incluir en esta musealización de nuestro territorio, en estas rutas que conecten los 3 municipios. Remedios Sánchez Rubiales, concejala de Eurociudad, Cultura y Educación, nos va a contar a continuación cómo se está desarrollando este trabajo. Muy buenos días, Remedios. Hola, buenos días, Yolanda. Bien, en esta primera fase, la empresa Latente, como bien has comentado, ya ha ido tomando nota de los recursos materiales, esos bienes muebles o inmateriales que presentan Villarreal o Castromarín, y ahora efectivamente le toca venir a Ayamonte. Entonces, porque de lo que se trata es de poner unas líneas en común para que el visitante, cuando venga, pues pueda empezar una ruta o bien aquí en Ayamonte o bien en Villarreal y hacer un recorrido en los 3 municipios. Por ejemplo, pues un recorrido, pues defensivo, y entonces recorrer las diferentes fortalezas con las que se encuentra tanto en Villarreal como en Castromarín o en Ayamonte. O la ruta de la fe, pues visitar las iglesias, o una ruta industrial y conocer cómo eran las fábricas conserveras, tanto aquí como en Portugal, si había líneas de unión. Luego, no solamente a nivel de bienes muebles, sino también de bienes inmateriales, ¿no? Como sería los usos y costumbres o las tradiciones y las fiestas de los diferentes municipios. En este caso, ya ha recogido lo que presenta Villarreal y Castromarín, y ahora, bueno, pues sabemos que la riqueza que también existe aquí en Ayamonte en cuanto a esos bienes inmateriales, y que de hecho, bueno, pues hay técnicos dentro del ayuntamiento que hacen una labor fundamental en este trabajo de campo que está realizando esta empresa, y que evidentemente va a contar con ellos para poder llevar adelante este plan museológico. Porque, bueno, el objetivo realmente es de que la oferta cultural que se presente sea más rica, que el destino sea mucho más atractivo, y que evidentemente pues ganemos todos con esta puesta en valor de los 3 municipios, de los 3 territorios, que serán un único destino para el visitante que quiera conocer un poquito más en profundidad todas las particularidades que se le ofrecen en común en este territorio. Y cambiando de asunto, recordamos que todavía es posible inscribir sus servicios, sus establecimientos en la plataforma Tour for All, esa aplicación móvil en
a través de la cual las personas con necesidades especiales pueden consultar cuáles son pues, la oferta que ofrece un destino antes de realizar su viaje. Estamos trabajando para que la Eurociudad del Guadiana se posicione como un destino accesible, y para ello necesitamos el apoyo de todos, tanto de los empresarios como de la administración pública. Ya hay muchos servicios públicos que están subidos a la plataforma, pero queremos que los establecimientos privados también suban sus servicios para, además, las personas que realicen esta inscripción antes del día 15 de noviembre van a tener acceso a una consultoría gratuita por parte de las entidades líderes en accesibilidad tanto de España como Portugal, Predif y Accessible Portugal, que para aquellas personas que quieran mejorar la accesibilidad en sus negocios, pues van a tener toda esta primera consultoría realizada gratuitamente y personalizada a las necesidades de cada negocio. Por lo tanto, hasta el 15 de noviembre recordamos que es posible registrar su negocio gratuitamente en Tour for All y obtener esa certificación de la Eurociudad. Para ello, si tienen alguna duda, no duden en contar con nosotros, con el equipo de la Eurociudad, que estaremos encantados de ayudarle. Y hasta aquí llegamos en el programa de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook y YouTube. Muchas gracias y ate ya. Euroguadiana 2020 es el primer laboratorio permanente de gobernanza transfronteriza en la Euroregión Alentejo-Algarve, Andalucía. Os 3 municipios que constituen a Eurocidade do Guadiana, Ayamonte, Castromarín e Vilarreal de Santo Antonio, vamos conocernos mellor y traballar ainda máis juntos. En áreas como el turismo, la cultura, el deporte o la planificación territorial, para mejorar los servicios de residentes y visitantes y fomentar la riqueza de nuestro territorio común. Euroguadiana 2020 é un proxecto confinanciado pela Unión Europea a través do Programa de Cooperación Transfronteiriza Interreg 5A.